Abra su Biblia en Marcos capítulo 15, verso 26 y vamos a leerlo y hagamos una oración. Marcos capítulo 15, verso 26, dice así: y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Vamos a orar para iniciar este servicio especial. Padre, en esta noche nos unimos ante ti y te agradecemos por poder transmitir, te agradecemos por nuestros hermanos que ya se están conectando. Si alguno ha de poder conectarse con nosotros, que lo haga pronto, que pueda acompañarnos. Si alguien está corriendo, llegando a su casa, para llegar a su casa, llévalo con bien. Y si alguien posteriormente va a ver estos videos, Señor, que sean de bendición. Es lo único que queremos. Tú nunca nos mandaste a celebrar tu muerte. Celebramos tu resurrección, celebramos que tú vives. Pero queremos ocupar estos días, Señor, para entender realmente lo que estaba pasando en la cruz. Comprender realmente el alcance de tu victoria, el alcance de tu gloria y tu poder, Señor. Y poder rendirnos ante ti, como muchos alrededor de la cruz lo hicieron. Te agradecemos por permitirnos estar aquí, que tu nombre sea glorificado y que tú dirijas cada palabra y cada corazón hacia ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, Marcos 15, 26 dice así: y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Se ha dicho que el verdadero carácter siempre aparece en las grandes circunstancias. El verdadero carácter siempre aparece en las grandes circunstancias. Y la cruz es la más grande de las circunstancias que la humanidad ha vivido. La cruz no se puede comparar con una guerra, la cruz no se puede comparar con esta pandemia, la cruz no se puede comparar absolutamente con nada. Porque en la cruz, en la crucifixión, fue el momento decisivo. Fue el llegar a lo máximo del conflicto entre la serpiente y aquel que nacería de entre los hombres para vencerla. Aquí fue el punto donde la gloria de Dios se manifestaría o sería ahogada por toda la maldad y la oscuridad. En la cruz, en este conflicto eterno, en este punto de la historia de la humanidad, realmente apareció el verdadero carácter de los hombres y el verdadero carácter de Cristo. Tenemos que ver y entender la crucifixión como un espectáculo perfectamente organizado, ¿sí? Era un juicio, era una ejecución. Y los reyes, los gobernantes sabían que ese tipo de eventos seducían el corazón de las masas, los llenaba de una histeria, los hacía expresar todo su coraje hacia un culpable. Y la crucifixión fue un espectáculo perfectamente organizado para quebrar la voluntad, para romper el valor, para acabar con las fuerzas de una persona. Ese era el propósito de la cruz: acabar con la voluntad, el valor y la fuerza de un individuo. Y fue una forma de muerte que los romanos perfeccionaron y la utilizaron para disuadir cualquier pensamiento, cualquier idea de rebeldía y extinguir cualquier esperanza de libertad. Al leer los acontecimientos alrededor de la cruz de Cristo, tenemos que añadir esto. Tenemos que añadir todo el odio, toda la crueldad, toda la burla de los sacerdotes. Tenemos que ver a estos hombres como si fueran unos porristas, como si fueran animadores, ¿sí? Ellos estaban animando, estaban exacerbando a la multitud presente. Ellos gritaban: si se salvó, si dice que salvó a otros, que se salve el mismo. Y la gente decía: sí es cierto, que se salve el mismo. Ellos eran los primeros en mover a la multitud y decir: otros sanó, ¿por qué no se salva? Si eres rey, bájate. Y la gente enardecía en su odio, en su crueldad,
Tenemos que entender que a los acontecimientos de la cruz de Cristo hay que añadir todo ese odio, toda esa crueldad, toda la burla, todo el escarnio que los sacerdotes hicieron del Señor. Porque tenían como único propósito demostrar que Jesús no era el Hijo de Dios, Jesús no era el Mesías, Jesús era únicamente un hombre blasfemo, que se atrevió a decir que era Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Es lo único que querían. Así que ellos hicieron todo para quebrar el corazón de Cristo, para quebrantar su alma, para acabar con incluso su propia fe y sacar a flote toda su debilidad y su indignidad. El Hijo de Dios había sufrido la peor de las noches, había sufrido el castigo más cruel, la peor de las humillaciones. Mira, lo resumimos así: fue abandonado, todos sus discípulos lo abandonaron, fue traicionado y entregado con un beso. Qué dolor tan grande cuando tú amas a una persona y esa persona te da la espalda. Lo llevaron, lo trajeron de un lugar a otro, lo presentaron de un juicio a otro, armaron toda una patraña, lo inculparon injustamente, lo abofetearon. Y cuando finalmente lo tuvieron como culpable, entonces lo despojaron de todas sus ropas. Qué humillante es cuando una persona es despojada de sus ropas. Es una forma de humillar, es una forma de disminuir a una persona y posicionarse uno en poder. Fue golpeado, fue azotado. ¿Qué tanto fue azotado? La Biblia dice que fue azotado hasta que fue desfigurado por completo. No hubo parecer en él, ni siquiera se notaba que fuera él. Y cuando estuvo cubierto de sangre y de heridas, entonces lo cubrieron con un manto que fue la burla para un rey. Era el manto de un rey, un manto que se pegaba a sus heridas, un manto que al moverse le causaba más dolor, más sangrado. Lo cubrieron con ese manto y literalmente clavaron una corona de espinas en su cabeza. Los soldados se encargaron de golpear esa corona hasta que atravesara su carne, hasta que quedara bien sujeta a su cráneo. Le hicieron cargar la cruz. No cargaban la cruz todos. No, los llevaban y todo estaba preparado allá. Pero a Jesús lo hicieron cargar su cruz. Y no sabemos todavía si solamente cargó la parte del madero donde iba a ser crucificado, o en su crueldad y su odio realmente le hicieron cargar esa cruz completa. Sufrió el escarnio de todos los que estaban como espectadores en su camino. Y cuando llegó allá, probablemente de un golpe, probablemente de un empujón, lo tiraron al piso, lo tiraron sobre el madero y perforaron sus muñecas, perforaron sus pies, sus tobillos y lo clavaron en esa cruz. Dígame si este no es un espectáculo cruel y humillante. Dígame si esto no es suficiente para que un hombre cualquiera empezara a suplicar por su vida, para que una persona empezara a amenazar o incluso para maldecir a los verdugos. Todo esto bajo una acusación. Mateo 27:37, como ya lo leímos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entendamos que este espectáculo sangriento ha sido la burla para el rey. Esa es su acusación. Se proclamó Rey de los judíos y los judíos dijeron: no tenemos más rey que César. Y este es el espectáculo sangriento diseñado para degradar, diseñado para mostrar lo indigno de este rey.
Hace 3 años y medio aproximadamente, antes de que Cristo iniciara su ministerio, el mismo enemigo que ahora lo tiene en la cruz, lo retó a mostrar su dignidad, lo retó a arrojarse del pináculo del templo, lo retó a probar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y ahora Satanás nuevamente está ahí, está usando toda la crueldad de los hombres, lo reta, una vez más le dice: muéstrate que eres el Salvador, muéstrate que eres el Rey, muestra tu dignidad, muéstrate que verdaderamente eres Rey de ellos y bájate de esa cruz. Y es aquí donde el Rey comienza a expresar sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas antes de morir. Lucas capítulo 23, versículos 33 al 43. Lucas capítulo 23, versículo 33 en adelante. Lucas capítulo 23, versículo 33 en adelante. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Las primeras palabras que Cristo expresó no son lo que todos esperaban. Esperaban palabras de odio, esperaban un hombre que suplicara, esperaban un hombre que quizá confesara que él no era el Rey. Pero sus primeras palabras fueron estas. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este Rey no clamó a su ejército para ser librado. No amenazó con mostrar toda la violencia de que su reino podía ejercer sobre sus enemigos. Tampoco suplicó por una muerte digna de un rey. Su clamor fue a favor de sus enemigos. Su clamor fue: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y con esas palabras expuso su corazón y expuso el corazón de los hombres. Esas palabras fueron como si cayera una gota de ácido y corroyera algo. Esas palabras fueron como un detonante que cayó y hizo que todo saliera a la luz, ¿sí? Por un lado, su corazón lleno de una virtud llamada amor, su corazón lleno de amor y compasión por sus enemigos. Y por el otro lado, el corazón de los hombres, cegado por el odio, lleno de rencor, lleno de crueldad. Él dijo unas palabras de verdad que hicieron que sus enemigos ardieran más y más en su maldad. ¿Qué sucedió al lado de la cruz? Bueno, los soldados encargados de su proceso habían tomado todas las ropas que él había llevado y ahí abajo de la cruz comenzaron a repartirlas en 4 partes. Y cuando llegaron a la túnica que lo cubría, al manto, no tenía ningún valor si se partía. Así que empezaron a echar suerte sobre él. El pueblo y los sacerdotes empezaron con más sarcasmo, con más burla a decir: a otro salvó, miren, él es el Salvador, ¿a quién de ustedes salvó? Que se salve entonces, ¿no? Y empezaron con sarcasmo, con burlas, empezaron a decir: si este es el Cristo, que se salve, no es el escogido de Dios, sálvate tú, bájate de ahí,
muéstranos que eres el Rey, muéstranos que eres el escogido de Dios. E increíble cómo la maldad se contagia, increíble cómo el odio pasa de una mente, de un corazón a otro. Los soldados que ni siquiera entendían a qué rey se referían, los soldados también comenzaron a burlarse. Y como un rey, le pusieron, ya tenía su corona. Como un rey, ya tenía su manto. Como un rey, le dieron la caña con la que le enterraron la corona como cetro. Como un rey, lo pusieron en su trono. Su trono era una cruz. ¿Qué le faltaba a este rey? Le faltaba su copa. Así que los soldados comenzaron a arrimarle vinagre y a decirle: bebe tu copa, rey. Aquí está tu copa. Una esponja con un vino agrio y corriente, que lo único que hacía era que ardiera más las heridas. Parecía como si todos estuvieran poseídos por el mismo demonio. Parecería como si todas las voces de los demonios se manifestaran por medio de los hombres. Y todos le retaban: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Rey, sálvate a ti mismo. Rey, haz que te crean. Bájate, si eres Rey, muéstranos. Si eres verdaderamente el Cristo, sálvate, bájate, que todos te crean, que todos te escuchen. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, arrójate de la cruz. Sálvate, pues a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y como una burla, no solo a él, sino a la nación de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo, a la nación por la cual él lloró y a la cual él amaba y vino a salvar, pusieron como decreto de su crimen: este es el Rey de los judíos. Pero el rey solo dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dice, no saben lo que hacen. Ninguno de ellos entiende lo que está sucediendo. Y es más, los mismos discípulos no comprendían. Los mismos discípulos se entristecieron, se desanimaron y decían: ¿por qué no se salvó? ¿Por qué no hizo algo distinto? ¿Por qué no se libró? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no se libra de esta muerte? Es más, nosotros mismos que hemos leído las Escrituras, muchas veces quisiéramos que esta porción de la Biblia no existiera, quisiéramos que fuera distinta, quisiéramos que quizá esta porción de la Biblia dijera: y en ese momento el cielo se abrió, y en ese momento ángeles descendieron, y Jesús fue librado, y todos sus enemigos fueron destruidos. Quisiéramos quizá incluso que fuera distinto, y mucha gente se pregunta todavía: ¿por qué el Padre no hizo nada? ¿Por qué Dios no detuvo este espectáculo tan horrible? ¿Por qué Dios, siendo Dios, no salvó a su Hijo? ¿Por qué? Y nos damos cuenta que Jesús tiene toda la razón. No sabían lo que hacían. No sabemos aún. Ignoramos una gran verdad. Y la gran verdad es esta: si no bajó de la cruz, si no se defendió, si el Padre guardó silencio, fue por amor. Por amor. Ese es el verdadero carácter de este rey. Un rey que pone su vida por su pueblo, un rey que es siervo de sus súbditos, un rey que para librar su nación de la muerte prefiere entregar su vida. Si este rey no era digno de ser el Rey de los judíos, si este Jesús no es digno de ser el Rey de reyes, el Rey de todos nosotros, ¿quién lo es? Mira lo que dice Sofonías 3:17. Sofonías 3:17 lo dijo:
Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si no bajaba de esa cruz, si no bajó, fue por amor. Y no solo mostró su amor, sino que la siguiente frase que salen de sus labios nos tiene que llenar de asombro. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdas cuando la madre de Jacobo y de Juan le pidió a Jesús que sus hijos se sentaran, uno a la derecha y otro a su izquierda? ¿Te acuerdas? Cuando la madre de Juan le dijo: cuando estés en tu trono, cuando estés sentado reinando, deja que mis hijos se sienten en los mejores lugares. Son tus séquitos, son tus seguidores, son tus siervos. ¿Lo recuerdas? Entonces entiendes la burla. Entiendes ese rey en una cruz como trono y a su lado su séquito. Un rey con dos malhechores a su lado. Dos malhechores que eran lo más alto, lo más excelso de su reino. Y podríamos suponer, puesto que Jesús fue intercambiado por Barrabás, podríamos suponer que estos hombres no solamente eran ladrones, probablemente eran asesinos o conspiradores contra el gobierno romano. Y es aquí donde uno de ellos comienza a afrentarlo también diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre, mira, le está diciendo en otras palabras: mira, yo tengo la misma causa que tú. Yo he hecho todo lo que hice, lo hice por la libertad, por la salvación de mi pueblo. Así que si tú eres el Mesías, si tú eres aquel libertador que se anunció, si eres el Hijo de David, sálvate y sálvanos. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos luchado por la libertad. Nosotros también lo hicimos para destruir a nuestros enemigos. ¿Te ha sucedido alguna vez que una broma llegó demasiado lejos? ¿Te ha sucedido que estabas jugando y alguien salió lastimado? ¿Te ha sucedido que empezaste a decir una broma o empezaste de manera incorrecta a burlarte de alguien y esa burla llega el momento donde deja de ser divertida y comienza a ser algo muy, muy ofensivo? ¿Te ha pasado? Eso es lo que ocurre aquí. No solo no saben lo que hacen, no solamente ignoran, sino que su odio los ha cegado al punto que esta broma ya no es divertida. Al igual que unos niños que no conocen el límite de un juego y comienzan a ser crueles entre ellos, comienzan a ser crueles con una mascota, comienzan a ser crueles con sus hermanos. Al igual que niños que no conocen sus límites, los demonios que están obrando entre ellos están usando su ignorancia para que su broma sea de una crueldad inimaginable. Son niños ignorantes, pero malvados, influenciados de una manera satánica para hacer que esta burla
llegue a una crueldad increíble. Pero las palabras de amor de Cristo, el decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, han hecho eco en el corazón de uno de estos malhechores. Han hecho eco en este malhechor, el cual dice, esto ya no es divertido, el cual en un principio también se burló, en un principio también le dijo, sálvate y sálvanos, órale, eres el rey, bájate. Pero en estos momentos, tras escuchar sus palabras, este hombre se da cuenta de algo. Verso 40 nuevamente de Lucas 23, donde estamos. Lucas 23, verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dicen que se necesita un mentiroso para descubrir a otro mentiroso. Y este malhechor, este criminal, sabe perfectamente quiénes en todo este espectáculo macabro son ladrones, asesinos y mentirosos. Lo sabe perfectamente. Y se acaba de dar cuenta que el único inocente, el único honesto, es ese rey que está a su lado. Así que aun cuando en un principio también se divirtió con la burla, también se hizo parte del espectáculo siniestro de los sacerdotes, para él todo ha ido demasiado lejos y dice, no, ya es suficiente, que no estás sufriendo lo mismo, no también fuiste golpeado y tú no cargaste la cruz, tú también fuiste herido, fuiste esclavado, estamos en el mismo tormento, aún así estamos mejor que él. ¿Qué no tienes temor de lo que está pasando aquí? ¿No te das cuenta que no puedes compararte con este inocente? ¿Que no te das cuenta de sus palabras de amor? Y si esas palabras son verdaderas, entonces significa que Él verdaderamente es el Cristo. Y si Él verdaderamente es el Cristo, entonces significa que Él es Rey. Y si Él es Rey y sus palabras son de amor, entonces solamente significa que Él es el único digno de juzgarnos. ¿No te das cuenta que es el Hijo de Dios? ¿No te das cuenta que solamente el Cristo, el verdadero, podría soportar todo este circo, todas estas burlas y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Y lo que hace este malhechor es clamar con todo el dolor de su pecado, con toda la amargura de su culpa, con una conciencia clara de que no va a bajar de esa cruz, no va a bajar. Nadie sobreviviría de la cruz, nadie. Con una conciencia clara de que le esperaba el juicio divino. Lo que hace este hombre es decirle a Jesús, verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Arrepentimiento. Este es un momento increíble. Este es un momento que tienes que verlo como algo maravilloso. Porque estas son verdaderas palabras de arrepentimiento. No es el hombre suplicando que lo perdonen y lo bajen de la cruz. No es el hombre queriendo proclamar su inocencia y decir, soy inocente, no me condenen. No es el hombre excusándose y diciendo, yo fui así educado, yo sufrí de niño maltratos, a mí me criaron en la calle, yo no conocí familia, por eso soy cruel, por eso fui así. Es el hombre que tiene una conciencia clara de que ha quebrantado la ley de Dios y está en juicio.
Es el hombre que le dice: acuérdate de mí, ten misericordia de mí, Rey, Rey de Israel, Rey de reyes. Ten misericordia de mí cuando estés en tu trono y perdóname. Perdóname por haber echado a perder mi vida. Perdóname por haber arruinado todo lo que tú me diste. Y más aún, perdóname por haber sido parte de esta burla y de esta humillación tan grande. Y las siguientes palabras de Jesús son aún más maravillosas. Verso 43, Lucas 23, 43. Unas palabras que cambiarían todo el tormento y el dolor y el miedo de este hombre en gozo y esperanza. Verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. La cruz que fue hecha para mostrar que Cristo no era rey, para extinguir toda esperanza en el corazón de ellos. En este momento está cambiando, el corazón de este hombre se está llenando de una esperanza como nunca. Este moribundo, este malhechor, este criminal que desperdició su vida, se llena del gozo más grande que un hombre puede recibir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que nos muestran el corazón de Cristo, nos muestran su gozo. Si tú has pensado que Cristo entregó su vida con amargura, que Cristo fue a la cruz con una resignación de quien no tiene otra opción y solo se tiene que conformar con su suerte, con su destino, si tú piensas que Cristo en esa cruz solamente es una expresión de tristeza, de miedo, de dolor, tienes que entender que no es así. Te has equivocado, porque Cristo en la cruz vio su gozo cumplido. Hebreos 12, versículos 2 al 3. Cristo en la cruz vio su gozo cumplido. Y no entendíamos, y a veces no entendemos, que en esa cruz el gozo de Dios se cumplió. Hebreos 12, 2 al 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el qué, por el gozo, por su gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Míralo, iglesia, mira a este rey que no estaba en las lágrimas, no estaba en el dolor. Este rey que aún en ese tormento tuvo gozo, y su gozo estaba delante de él. Un pecador arrepentido, un pecador que clamó, un pecador que no fue coincidencia que estuviera a su lado, al igual que no fue coincidencia que la samaritana llegara al pozo, al igual que no fue coincidencia que Zaqueo subiera por ese sicomoro para tratar de ver a Jesús. Jesús estaba cumpliendo su gozo. Jesús permitió la presencia no solo de este malhechor, sino Jesús permitió la presencia de todos sus agresores, de todos los que se burlaban de él, para que su gozo, para que el gozo del Padre por un pecador se cumpliera. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mi Padre se goza, yo me gozo en que tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy comeremos, cenaremos
celebraremos, porque has vuelto a la casa de mi Padre. Y no fue el único. Mira, Mateo 27:54, Mateo 27:54, dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y mira esto, este centurión, este hombre, en el momento de la crucifixión, en el momento final, este hombre vio y dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Uno más que se arrepiente. Lucas 23:47, probablemente no solo fue este centurión. Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y en Mateo nos dice que no solamente él, sino los que estaban con él. Los hombres que unos instantes antes estaban repartiéndose las ropas. No sé qué habrán hecho. No sé si habrán soltado esas ropas. No sé si las habrán abrazado pidiendo compasión. Pero dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente era justo. Ese día de dolor se convirtió en un día de gozo, puesto que no solo este malhechor, también el centurión, probablemente es quienes se habían repartido sus ropas, ellos vinieron en arrepentimiento y dijeron, es el Hijo de Dios, verdaderamente es Hijo de Dios, verdaderamente era un rey, y le dimos muerte. Y muchos de la multitud, aún los sacerdotes, pronto harían lo mismo. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira esto. Mira cómo la palabra creció en Jerusalén. Ve cómo se multiplicaron. Y muchos de esos que gritaron, bájate si eres el Mesías. Hubiera yo querido ver eso. El momento en que muchos de ellos derramaron lágrimas y dijeron, perdóname. No sabía lo que hacía. No sabía que si no bajabas de esa cruz era porque me amabas. No entendía que tu gozo se estaba cumpliendo, que tu gozo era salvarme, que tu gozo era morir para darme vida. Quisiera yo haber visto a esos sacerdotes. ¿Qué habrán dicho? Quisiera haberlos escuchado. ¿Qué habrán dicho al venir a los apóstoles? No sé si se habrán hincado y habrán pedido misericordia. No sé si habrán llorado. No sé qué habrán hecho. Pero sí sé lo que hizo Dios. Por cada uno de ellos se gozó. Y hubo fiesta delante de los ángeles. Por cada uno de estos pecadores. Míralo. El espectáculo que fue diseñado para humillar a un rey se convirtió en el inicio de la grandeza de su reino. Las primeras dos frases que Cristo menciona antes de morir, las primeras dos frases que mencionan, no fueron lo que todos esperaban, no fueron palabras de odio, no fueron súplicas, no fue amargura, no fue rencor, no fueron amenazas. Fueron palabras llenas de virtud, la virtud del amor y la virtud del gozo. Palabras que hasta el día de hoy nos siguen diciendo, si no descendí de esa cruz, fue porque te amaba. Fue por la alegría de verte un día conmigo en el reino de mi Padre. Ese era su gozo.
Iglesia, ¿cómo responderemos a estas palabras? ¿Cómo responderemos ante las palabras de amor y gozo de este Rey? Todos los que me escuchan, ¿seguiremos retando a este Rey? ¿Seguiremos retándolo? Porque muchos hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Si eres el Cristo, ¿por qué no me ayudas? Si de verdad eres Dios, ¿por qué no haces lo que te digo? Si eres Dios, ¿por qué permites esta pandemia? Si eres Dios, ¿por qué no nos sanas? ¿Por qué no haces aquello? ¿Seguiremos retando? ¿Seguiremos dejando que la burla y la humillación sigan hacia la cruz? ¿Seguiremos inventando más mentiras, diciendo que Él no murió en la cruz, que fue un plan? ¿Seguiremos burlándonos y diciendo que Él no era verdaderamente Dios, que todo fue planeado y que fue algo, un teatro para aparentar su resurrección? ¿Seguiremos siendo parte de la obra de Satanás para denigrar a este Rey? ¿Qué haremos? ¿Seremos parte del odio y de la burla de los hombres? ¿O seremos capaces de decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué harás? Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y si las palabras de amor y de gozo de este Rey han caído en lo profundo de tu alma, ahí donde estás, dile junto conmigo: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres el Cristo. Y hoy te doy gracias por tu amor. Gracias. No era tu cruz, era mía. Tú no hiciste nada malo. Yo sí soy culpable. Yo sí soy un condenado a muerte. Pero tú eras inocente. Debiste de haber bajado de esa cruz. Debiste de haber descendido. Pero cuán grande fue tu amor que no lo hiciste. Cuán grande fue tu amor que aún en nuestra ignorancia y nuestra crueldad preferiste seguirnos amando. Preferiste no mirar lo que somos. Preferiste ver lo que podíamos ser. Y eso llenó tu corazón de gozo. Hoy solo te podemos decir como este malhechor: perdónanos. No sabemos lo que hacemos. No entendemos. Tan fácil nos burlamos, tan fácil repetimos las palabras de estos hombres, tan fácil nos alejamos de ti y nos olvidamos de que tú no descendiste de esa cruz. Perdónanos, Señor y Rey nuestro, y ten misericordia cuando vengas en tu reino de cada uno de nosotros. Ten misericordia y cumple el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Llénanos de ese gozo, llénanos de esas palabras de gozo. Déjanos saber que estaremos contigo en tu reino. Déjanos saber en los momentos más difíciles que hay un lugar preparado para nosotros a tu lado. Déjanos saber, Señor, que no importa si en esta vida hemos sido los peores,
si hemos sido los criminales más grandes, si hemos sido los más ignorantes, recuérdanos que el gozo de tu salvación es que un día estemos delante de ti, en la mesa, compartiendo la copa, compartiendo el pan y celebrando tu gozo. Te agradecemos por todo ese amor, por todo ese gozo. Verdaderamente eres Rey, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias